Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En este nuevo tutorial vamos a continuar insertando mejoras sobre el cuestionario interactivo en Excel. En este vídeo veremos cómo guardar en un fichero PDF los resultados obtenidos. Seleccionamos las respuestas para nuestro cuestionario y pulsamos en el botón de comando resultado del cuestionario. Nos pide nuestro nombre y apellidos. Este será el nombre que le vamos a dar a nuestro archivo. Una vez escrito nuestro nombre, pulsamos en el botón de aceptar y se nos muestra la nota obtenida y la calificación. Al pulsar de nuevo en aceptar, se nos muestran las soluciones a cada una de las preguntas del cuestionario. Pulsamos de nuevo en el botón y se guardarán nuestros resultados en un archivo PDF en la carpeta documentos con el nombre que le habíamos asignado en el cuadro de texto. Por último, se nos muestra la advertencia de que se borrarán las respuestas seleccionadas. Pulsamos aceptar y se nos muestra el cuestionario en blanco. En la carpeta Mis documentos tendríamos el fichero que acabamos de guardar. En la parte superior derecha tenéis las sugerencias para poder seguir los tutoriales anteriores, para conocer cómo generar el cuestionario interactivo, cómo mostrar las respuestas correctas e incorrectas, dejar el cuestionario en blanco o imprimir las respuestas seleccionadas de nuestro cuestionario. Una vez que hemos visto lo que queremos generar, vamos a llevarlo a la práctica. Vamos a empezar creando un código en Visual Basic para que se guarde la hoja con los resultados obtenidos. En la hoja donde tenemos el cuestionario pulsamos con el menú contextual en el nombre de la hoja y en el desplegable seleccionamos la opción Ver código y se muestra la ventana de Visual Basic para aplicaciones. Se nos muestra el código que ya teníamos asignado en los tutoriales anteriores. Vamos a insertar un módulo con el procedimiento que luego utilizaremos para la impresión de la hoja. Para agregar este procedimiento pulsamos en el comando módulo que encontramos en el menú Insertar. Se genera un nuevo módulo llamado módulo 2 y nos situamos en él y empezamos a generar el código. Lo primero es la definición que luego utilizaremos cuando la llamemos desde el código inicial. Escribimos sub y el nombre que deseemos, nosotros le llamaremos guardar. Después vamos a poner visible la hoja de respuestas que teníamos oculta y activaremos esta hoja que será la que imprimamos con los resultados. Una vez que tenemos la hoja de respuestas visible y como hoja activa, vamos a guardar esta hoja con el siguiente código, pasando la hoja que teníamos con los resultados a un formato PDF. Por último, volvemos a dejar oculta la hoja de respuestas, que es donde teníamos nuestros resultados. Ya tenemos el procedimiento que vamos a utilizar para generar el documento de nuestra hoja de respuestas. Nos situamos en el objeto hoja 3 que contenía los datos. Y vamos a llamar a este módulo, insertando el siguiente código. Call módulo 2.guardar, que hace referencia al nombre del módulo y el nombre del procedimiento que habíamos generado. Una vez que hemos generado el texto, pulsamos en cerrar y volver a Excel que encontramos en el menú de archivo. Y vamos a comprobar lo que acabamos de hacer. Respondemos al cuestionario y al pulsar en el botón resultado se nos muestra la nota de la calificación. Al pulsar aceptar se nos muestran las columnas donde vemos las respuestas correctas e incorrectas. Al pulsar aceptar en este cuadro se guarda la hoja de resultados en un archivo en la carpeta documentos con el nombre por defecto que tenía nuestro libro de trabajo. En nuestro caso, cuestionario final, guardar fichero. Y por último se borran las respuestas seleccionadas de nuestro cuestionario. Nos vamos a la carpeta Mis documentos y comprobamos que se ha guardado el archivo con los resultados que teníamos en la hoja de respuestas. Ahora vamos a guardar el fichero con un nombre predeterminado. En la hoja donde tenemos el cuestionario pulsamos de nuevo en el menú contextual en el nombre de la hoja.
y en el desplegable seleccionamos la opción Ver código, y se vuelve a mostrar la ventana de Visual Basic para aplicaciones. Nos situamos en el módulo 2 y vamos a modificarlo. Añadimos el siguiente código al final de la línea donde obteníamos el fichero en PDF. En la propiedad nombre del fichero le pasamos entre comillas el texto con el que guardará nuestra hoja de respuestas. En nuestro caso le vamos a llamar cuestionario de Excel. Una vez que hemos escrito el código, pulsamos en cerrar y volver a Excel que encontramos en el menú de archivo. Respondemos las preguntas del cuestionario y al pulsar en el botón se nos muestra la nota y la calificación. Luego se nos muestran las columnas donde vemos las respuestas correctas e incorrectas, y al pulsar aceptar se guarda el archivo en la carpeta documentos con el nombre cuestionario de Excel, y por último se borran las respuestas seleccionadas de nuestro cuestionario. Nos vamos a la carpeta Mis documentos y comprobamos que se ha guardado el archivo con los resultados que teníamos en la hoja de respuestas con el nombre de cuestionario de Excel. En el siguiente ejemplo vamos a guardar el archivo con el nombre que nosotros deseemos. Pulsamos de nuevo en el menú contextual y en el desplegable seleccionamos la opción Ver código. Nos situamos en el módulo 2 y vamos a modificarlo. Primero eliminamos el texto que encontramos delante del tipo de fichero PDF. Y eliminamos el código que insertamos en el ejemplo anterior. Y escribimos el siguiente código donde vamos a obtener el nombre que le vamos a dar a nuestro archivo según el texto que escriban y que se quedará almacenado en la celda C18 en la hoja de resultados. Nos situamos en la hoja 3 donde tenemos el cuestionario. Y antes de que se nos muestre la nota y la calificación, vamos a mostrar un cuadro de diálogo que nos pregunte por el nombre del archivo, y que almacenaremos en la celda C18 de la hoja resultados. Por tanto, el valor de esta celda será igual a la información que recojamos en el cuadro de diálogo. Con la primera parte del código estoy indicándole dónde almacenar el texto que vamos a escribir, y con el input box le hacemos la pregunta para obtener el texto que se almacenará en la celda C18 y que nos servirá de nombre para el fichero que guardemos. Una vez generado el código, pulsamos en cerrar y volver a Excel que encontramos en el menú de archivo. Y vamos a comprobar lo que acabamos de hacer. Respondemos al cuestionario y cuando pulsamos en el botón de comando resultado del cuestionario nos pide el nombre del archivo. Este será el nombre con el que guardará la hoja de resultados. Una vez escrito, pulsamos en aceptar y se nos muestra la nota obtenida y la calificación. Después las respuestas correctas y se guarda el fichero con el nombre que le habíamos asignado en la carpeta documentos y se borran las respuestas del cuestionario. Nos vamos a la carpeta Mis documentos y comprobamos que se ha guardado el archivo con el nombre que le habíamos asignado con los resultados que teníamos en la hoja de respuestas. Y la última opción que vamos a explicar es guardar el documento en una carpeta que hemos creado en el disco C y que le hemos llamado exámenes. Pulsamos de nuevo en el menú contextual en el nombre de la hoja y en el desplegable seleccionamos la opción Ver código. Nos situamos en el módulo 2 y vamos a modificarlo. Y añadimos el siguiente código delante de la celda donde se almacena el nombre del fichero, donde vamos a escribir la ubicación donde vamos a guardar el archivo, en nuestro caso en la carpeta exámenes. Una vez hemos terminado con el código, pulsamos en cerrar y volver a Excel y vamos a comprobar lo que terminamos de hacer. Respondemos de nuevo al cuestionario. Cuando pulsamos en el botón de comando, nos pide el nombre del archivo. Una vez hemos asignado el nombre del archivo, pulsamos aceptar y se nos muestra la nota y la calificación. Se muestran las respuestas al cuestionario y al pulsar aceptar se guarda el fichero con el nombre que le hayamos asignado en la carpeta exámenes y se borrará las respuestas seleccionadas de nuestro cuestionario. Y nos vamos a la carpeta exámenes dentro del disco C y comprobamos que se ha guardado el archivo con el nombre que le hemos asignado con los resultados que teníamos en la hoja de respuestas. Con esto concluimos el tutorial de cómo guardar la hoja con los resultados de un cuestionario interactivo
utilizando una llamada a un procedimiento en Visual Basic para aplicaciones. Espero que os haya servido de ayuda y no olvidéis suscribiros a mi canal y activar la campanita para estar al día de todos los nuevos tutoriales que voy subiendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.